Hola gente, bienvenidos al canal. Aquí nos dedicamos a hablar de las diferentes waifus del mundo de los videojuegos, para dar a conocer los juegos a los que pertenecen y se animen a jugarlos. Esta vez nos toca hablar de Orchid, también conocida como Black Orchid. Ella es una peleadora y personaje importante en la serie de videojuegos Killer Instinct, una serie creada por la desarrolladora Rare para los salones arcade a comienzos de los años 90. Orchid se nos presentaría como el personaje principal femenino en la serie, y desde entonces Orchid ha aparecido en todas las entregas de la serie hasta la fecha, apareciendo en el primer Killer Instinct en 1994, en Killer Instinct 2, Killer Instinct Gold y su versión más reciente en Killer Instinct 2013 para Xbox One, sin olvidar también los ports que tuvo Killer Instinct para la Super Nintendo y la Game Boy. Originaria de los Estados Unidos, en su primera aparición en la serie se nos presenta a Orchid como una agente secreta enviada por un grupo desconocido a investigar las desapariciones misteriosas que rodean al torneo de lucha sin restricciones llamado Killer Instinct, organizada por una poderosa megacorporación llamada Ultratech. Junto con los participantes habituales, las creaciones experimentales de Ultratech también luchan en el torneo para poner a prueba sus habilidades, poderosas criaturas como Riptor y Fulgor. En los sucesos ocurridos durante el primer Killer Instinct, se nos cuenta que durante muchos años Orchid ha pertenecido a la élite de una organización de espionaje profesional que trabaja por el bien común. Su pasado permanece oculto, incluyendo algunos aspectos que ni siquiera ella conoce, como el hecho de que Jago es en realidad su hermano, cosa que tardará un tiempo en descubrir, al darse cuenta de que es imposible encontrar pruebas claras de los crímenes y la oscura ambición de Ultratech. Finalmente decide que la única forma de entrar en la compañía es también la más peligrosa, directamente por la puerta principal, y una vez que logra convencer a sus superiores, Orchid se adentra en el torneo. Al final, tras la derrota de Idol, el jefe final del juego y uno de los dos grandes señores de la guerra demoníacos, Orchid logra escapar ilesa con información vital sobre los futuros planes corruptos de Ultratech, y se apresura a informar la situación. Al informar a sus superiores de las malas intenciones de Ultratech, ahora pueden actuar con mayor libertad para lograr la destrucción total de la malvada corporación. En Killer Instinct 2 o Killer Instinct Gold, la letal agente secreto sigue siendo tan enigmática como siempre. Si la hubieran atrapado y detenido por su infiltración en Ultratech, las autoridades la habrían expuesto como un activo valioso de una organización internacional de espionaje. Sin embargo, el papel de Orchid en el torneo y la victoria final sobre el señor de la guerra Idol arrojó algunos resultados muy inesperados. Tras la muerte de Idol, se liberó una gran cantidad de energía, haciendo retroceder a Ultratech en el tiempo, dejando no solo a ella sino también a la mayor parte de Ultratech atrapados 2000 años en el pasado, con preocupaciones bastante más urgentes que los planes de la malvada corporación. En cuanto a su apariencia, en el primer Killer Instinct, Orchid se nos presenta como una joven atlética de piel morena, con cabello negro y un cuerpo curvilíneo. Su traje de combate consiste en un leotardo verde con la palabra HOT escrita a un costado, y una diadema en su cabeza, junto con guantes verdes y botas de tacón alto hasta los tobillos. Las botas también tienen cortes amarillos, y cuentan con armas de reserva atadas a ellas. Su arma principal son una especie de varillas de plasma con las que puede quemar y electrocutar a sus oponentes. En Killer Instinct 2, Orchid recibe un pequeño rediseño bastante notable que presenta de manera más detallada su leotardo verde, dejando mucho menos a la imaginación, y sus varillas de combate se sustituyen por tonfas eléctricas. También el peinado de Orchid ahora es más rizado que antes, y usa un par de enormes aretes dorados. En Killer Instinct 2013, el diseño de Orchid tuvo un cambio bastante grande, y su apariencia refleja su pasado secreto en las fuerzas especiales de los Estados Unidos, aunque al mismo tiempo se sigue destacando la figura de su cuerpo curvilíneo. Su icónica diadema amarilla ahora tiene agregadas gafas de visión nocturna, y su traje presenta un top verde sobre una blusa blanca, pantalones verdes con un cinturón alrededor y guantes negros. En esta nueva versión, Orchid también usa vendajes alrededor de las muñecas y tiene una mini computadora atada a la muñeca derecha. Sus botas de combate siguen siendo de tacón alto hasta los tobillos, pero esta vez son más de un estilo militar, y su arma principal vuelve a cambiar, retomando las varillas de plasma que usaba en la primera entrega del juego en 1994. Siguiendo con esta última versión de Orchid, para la entrega más reciente de Killer Instinct en el año 2013, se ahondaría más en la personalidad e historia del personaje,
dando un pequeño reinicio respecto a sus apariciones en los juegos anteriores de la serie. Para ello veríamos una nueva historia llamada La Invocación del Gato de Fuego, una nueva narrativa lanzada en el sitio web de Killer Instinct para servir como una historia de fondo reiniciada para Orchid en Killer Instinct 2013. Cabe señalar que durante la época de los 90, la trama o historia de los personajes en juegos de pelea era solo un agregado sin mucha importancia, y en la actualidad está bastante bien que le den una historia más de fondo a personajes de juegos antiguos para rescatarlos en nuevas entregas. Según su nueva historia, Orchid fue criada por su padre soltero Jacob, miembro del SEAL Team 6. Orchid exhibe inestabilidad emocional desde una temprana edad, una vez casi quemando su escuela, mientras culpa a lo que ella llama el gato de fuego. Después de esto, Jacob la lleva a una cabaña aislada en las montañas para entrenar, ya que Orchid había heredado de su abuela la capacidad de convocar el gato de fuego, quien lo obtuvo luego de participar en un experimento durante la Segunda Guerra Mundial llamado Proyecto Aries 9. Lo que se sabe de esto es que el fenómeno del gato de fuego en realidad es una extensión de la propia fuerza vital de Orchid que se manifiesta como un felino. Temiendo que el gobierno o Ultratech usen como herramienta a Orchid, su padre le enseña a combatir, el uso de armas y cómo invocar al gato de fuego. 2 años más tarde son encontrados por el Departamento de Guerra Especial, una sección encubierta del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Así que Jacob se ve obligado a regresar al servicio a cambio de la libertad de su hija, muriendo en un atentado 1 año después. Huyendo de su nueva familia adoptiva y viviendo en las calles, una Orchid adolescente finalmente es encontrada por el comandante del Departamento de Guerra, el Mayor Weaver, quien le revela que Jacob fue asesinado por Ultratech. Este le entrega su diario y le pide que se una a la organización. Orchid está de acuerdo y comienza a trabajar en misiones para ellos, reuniendo pistas que vinculan a Ultratech con una camarilla terrorista, mientras que descubre en el diario de Jacob que este tuvo un romance y que también tuvo un hijo. Una década más tarde, Weaver asigna a Orchid a una operación encubierta en Ultratech haciéndose pasar por una científica. Orchid escuchó rumores de un programa llamado el Protocolo Pinnacle y descubrió fragmentos de información que apuntaban hacia el lugar de un accidente alienígena. Sin embargo, la mayor revelación fue descubrir que miembros clave del Departamento de Guerra estaban bajo el control de la inteligencia artificial conocida como ARIA. Sin embargo, su tapadera queda descubierta y termina destruyendo el laboratorio con su gato de fuego, logrando escapar en medio del caos. Después de esto, Orchid fue directamente a ver al Mayor Weaver e informó de sus hallazgos. Sin embargo, Weaver no creyó en su descubrimiento y afirmó que Orchid se había vuelto completamente paranoica e inestable, y la terminan echando de la organización. Sin embargo, Weaver muere en un atentado esa misma noche. Acusada del asesinato de Weaver, Orchid es tildada como una persona peligrosa y es obligada a huir del país. Creyendo que Ultratech la incriminó, Orchid viaja hasta Europa del Este, donde forma una red de espías clandestina conocida como los Repudiados, formada por otros que al igual que ella han sido atacados por Ultratech para acabar con ellos. Durante sus misiones conoce a Maya, la cazadora de monstruos, y termina formando una amistad con ella. También entró en contacto con un joven nativo americano llamado Eagle, a quien recluta para los Repudiados, para luego enviarlo a infiltrarse en el torneo Killer Instinct. Cuando se informa que Eagle está muerto, Orchid asume el personaje de Black Orchid y se une al torneo para descubrir qué sucedió, lugar donde Jago casi la mata antes de darse cuenta de que es su hermano. Después de esto, los dos se comprometen a descubrir qué le había sucedido al padre de Orchid y a la madre de Jago. Más tarde, Orchid se une a TJ Combo para destruir un laboratorio de Ultratech y transmitir la evidencia de sus crímenes al mundo. Ella se une a la fuerza rebelde de Maya junto a TJ y Jago, pero quedan atrapados por las fuerzas de Ultratech mientras el plan de Aria para convocar a Gargos se hace realidad. Sin embargo, el ataque se detiene por razones desconocidas, y a las fuerzas de Ultratech se les ordena retirarse. Más tarde, ella y los otros rebeldes se ven obligados a unirse a la alianza de Aria para detener a Gargos, cuando se demuestra que este es demasiado fuerte para derrotarlo sola. Fuera de la serie de juegos, Orchid también apareció en una corta serie de cómic de Killer Instinct en 1996, donde ella era una de las protagonistas principales. Y eso sería todo sobre Orchid.
Si eres nuevo por aquí, te recomiendo revisar los otros videos del canal, tal vez encuentres un nuevo personaje o juego que aún no conoces. Si te gusta este contenido, deja tu like y suscríbete. Y si compartes este video en redes sociales me ayudas a que el canal pueda llegar a más gente. También tengo que mandarle un saludo a Daniel Hernández, quien se volvió uno de los miembros que apoya con un pequeño aporte económico al canal. Si tú también quieres apoyar este contenido para seguir trayendo más videos en el futuro, puedes unirte como miembro con el botón debajo del video. Cada aporte ayuda a subir la moral, y los miembros siempre serán saludados al final de cada video. Y eso sería todo por ahora. Si ya conocían el personaje y jugaron Killer Instinct en su día, cuéntenme en los comentarios sus experiencias con estos juegos, y qué pensarían si Microsoft trajera de vuelta la serie con una nueva entrega, aunque esto último yo lo veo muy difícil. Nos estamos viendo pronto, gente. Chao chao.